Buenas, ¿cómo están? Nos reunimos de nuevo pues, por YouTube para conversar sobre el tema de proyectos. Tuvimos una primera reunión donde básicamente planteamos la delimitación del proyecto y estamos realizando el taller número uno. Muchas de las cosas que voy a decir hoy pueden volverlos a invitar a trabajar sobre este taller número uno porque voy a desarrollar unas ideas y a explicar el taller número dos. Primero, quiero recordarles que tiene una literatura disponible tanto en el programa del curso como una literatura abierta en la internet que pueden consultar sobre los temas que estamos trabajando. Estamos básicamente trabajando el texto de gestión de proyectos, el documento verde que vimos en la clase y el proyecto de formulación con el enfoque del marco lógico. Nos estamos ayudando de estas dos herramientas porque en esencia los proyectos culturales tienen unas características muy especiales dentro de los proyectos sociales, los proyectos de investigación y proyectos de intervención. Entonces, vamos a recordar algunos elementos claves del proceso. Primero, recuerden que partimos de una idea, ¿cierto? Casi todos los proyectos de ustedes han partido de una idea que puede ser perfectamente de sus experiencias, sus expectativas, del sector donde ustedes trabajan o desarrollan sus actividades o se están formando. Pero esta idea tiene una característica que es una idea abstracta, de alguna manera. ¿Qué los invité yo a hacer en el primer ejercicio? Los invité a que convirtiéramos esa idea, que la convirtiéramos en un problema, ¿cierto? En un problema. Pero entendimos problema no solamente como una catástrofe, sino que estamos entendiendo problema como una necesidad, como una oportunidad, como una situación negativa que requiere nuestra intervención, como un aporte o una oportunidad también que tenemos sobre un área de trabajo. Entonces vamos a ampliar todo ese tema y esa concepción que tenemos de problema, porque recuerden que ese problema, la metodología nos ayudó a entender la delimitación de ese problema. Ese problema lo delimitamos y nos ayudamos de un video que nos explicó cómo desde la formulación de una pregunta de investigación surgían unas unidades de análisis, unas variables, una delimitación temporal, una delimitación geográfica territorial y básicamente a partir de eso llamamos a esto, lo llamamos unas categorías que tenemos involucradas en el proyecto. Y les quiero recordar, de la misma pregunta se plantea el problema, se plantea el título del trabajo y también se plantea el objetivo general. Por eso ese problema tiene que estar muy bien delimitado. Y ese problema tiene que tener algo muy importante que también lo discutimos. Y tiene que ver con el tema de la participación. Todos los proyectos entonces tienen unos procesos de participación, unos involucrados, que nosotros los llamamos en el taller número uno, los llamamos destinatarios, grupo meta y colaboradores. Este grupo de personas o de instituciones participan con nosotros en el desarrollo de esa idea y están relacionados con el problema. Este PB vamos a entenderlo como problema. Ese problema, por ejemplo, para el destinatario, ¿qué interés? Hay que tener claramente qué interés tiene el destinatario en ese problema, no en el proyecto, ni en la idea, ni en nosotros, sino en el problema. Eso nos hace ver cómo el rol que juega cada involucrado o cada participante en el proyecto. De ahí, cuando teníamos delimitado esto y un análisis de contexto, estuvimos muy cercanos y empezamos a hacer un análisis del problema. Es decir, empezamos a analizar el problema. El problema se analiza de una manera muy interesante. Este problema que tenemos acá está efectivamente con las categorías, las unidades de análisis, está hablando de sujetos, objetos, fenómenos, con las variables que son las características, con el tiempo que tiene que ver con el tiempo de estudio o el lapso o el periodo de tiempo que estamos estudiando y básicamente una delimitación territorial nos da un análisis del problema muy claro, pero en términos muy contundentes, ese problema tiene que ser muy bien especificado, muy bien delimitado, y por eso vamos a recordar qué hicimos en el análisis de problemas. Una vez se tiene el problema principal identificado, ¿sí? Ese problema lo vamos a denominar problema principal,
es un problema principal, y ese problema principal yo les invité a hacer un ejercicio muy sencillo. Para identificar las causas del problema principal y saber si está bien delimitado, los invité a que le preguntaran 5 veces por qué. Cuando yo le pregunto por qué a un problema, lo que quiero de respuesta es un dato objetivo, es decir, datos objetivos que también efectivamente estarán redactados en una condición negativa como un problema. Entonces, ese por qué me da una cascada por así decirlo, les invité a hacer 5 porqués para saber 5 causas específicas y fuertes dentro de las que generaron este problema o esta situación problemática. Después los invité a que resumieran esas causas y empezáramos a mirar en causas directas e indirectas. Entonces el problema nos generó una causa 1, la causa directa 1, ¿cierto? Y luego pues efectivamente también apareció la causa directa 2 y la causa 3. Entonces, en este orden de ideas, usted puede decir, profe, pero es que mi proyecto tiene muchas causas. Le toca identificar cuáles causas son directas o están directamente relacionadas con usted como proponente y con el problema como tal. Me explico. Una causa de un problema, una causa directa, es una causa que puede atender su proyecto. Usted con los recursos y con la idea y con la propuesta que tiene puede atender esa causa. Identificar las causas del problema nos va a permitir después formular unos objetivos basados en estas causas. Y eso nos permite, digamos, identificar los problemas específicos que vamos a atacar nosotros con el proyecto. Entonces, por eso los invito a que determinen solo 3 causas directas. Y es posible que surjan una cantidad de causas indirectas. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5. Las causas indirectas son esas respuestas a los porqués que yo no puedo intervenir. Estamos hablando de situaciones de orden público, por ejemplo, situaciones culturales, religiosas, políticas, ambientales, que no nos permiten intervenir. Y estas causas directas son variables o información directa con la solución del problema. En la redacción de las causas, siempre tenemos que entender que no podemos utilizar el no, es decir, no existen tal cosa, sino que vamos a referenciar como bajos niveles, pocos niveles, altos, medios, poco, escaso. Utilizamos conceptos de este tipo para evitar cerrar el proyecto con un no. Cuando decimos no, es un cierre semiótico que no nos invita a abrir la discusión y el desarrollo. Efectivamente también vimos cómo cada causa genera un efecto. Entonces, por ejemplo, la causa 1 me genera un efecto 1, pero también puede generar 2 o 3 efectos. Los efectos es lo que conocemos nosotros, es lo que la gente ve. La gente ve los efectos, los síntomas. Y muchas de las características del problema son detectadas por esos efectos o por esas consecuencias. Las causas a veces son más difíciles de identificar, por eso se tiene que tener un conocimiento para poder identificar las causas. Por eso los proyectos uno los desarrolla en áreas que tiene un interés, ha investigado o investiga o tiene la experiencia o hace parte del mismo problema o hace parte de la misma comunidad o de la misma solución. En ese orden de ideas tenemos entonces identificadas claramente 3 causas, 3 efectos. Pueden haber más, pero es muy importante la capacidad de resumir, la capacidad de tener nosotros posibilidades de mover ese proyecto. También tenemos efectivamente causas, también vamos a obtener efectos indirectos. Entonces, en este orden de ideas, la metodología nos invita, permítanme, la metodología nos invita que tenemos que pensar acá, ¿cómo vamos a formular? Esto se llama el árbol de problemas. Voy a quitar las indirectas porque ya las entendimos para que hagamos el juego con las causas directas y los efectos directos. Esto se llama el árbol de problemas. Esto es un resultado de un análisis largo. Pueden resultar incluso varios problemas principales, pero a usted como proponente, como formulador del proyecto, le toca identificar el problema concreto para que no se llene de muchos problemas y a la vez de muchos análisis de problemas, sino que se concentre en uno.
Entonces miramos esto y esto nos da información que después nos permite redactar un texto que se llama la situación actual. Yo puedo analizar el problema, decir sus causas, sus efectos y complementar el texto con información objetivamente verificable. Estamos hablando de datos, cifras, notas de pie de página, documentos, archivos que nos permitan realmente validar lo que está en este gráfico. Entonces vamos despacios. Este es el árbol de problemas. Esta es la información que nos trae el árbol de problemas después de un análisis. Y cómo desde este árbol de problemas puedo generar un texto que se llama situación actual, que contribuye también a hacer ese diagnóstico. Ya vimos en el taller número 1 construir el diagnóstico desde la formulación de preguntas del estado o del diagnóstico del problema, como lo dice su nombre, pero aquí vemos cómo formularlo a partir de identificar las causas y efectos. Muy importante que estas causas, estos efectos no sean palabras sueltas, sino que sean desarrollos, digamos, que se puedan comprender, que hayan sujetos, que hayan objetos, que hayan fenómenos, que hayan características, que haya delimitación en ellas para poder atenderlas posteriormente. La metodología del marco lógico, que es la que estoy invitando en este momento, nos invita de manera muy directa a transpolar, a traducir, a cambiar. Entonces, todo el árbol de problemas está escrito en condición negativa y nos invita la metodología a que hagamos un ejercicio de traducción, de transpolación. Por ejemplo, cómo el problema principal lo podemos redactar en términos positivos, como un alcance, como un logro. Y el problema principal se nos convierte, aquí eso se llama el árbol de objetivos. Aquí vamos a construir el árbol de objetivos. Que como su nombre nos dice, nos ayuda a formular los objetivos del proyecto, no desde una idea abstracta, sino básicamente desde la relación del problema con el grupo meta. Eso es muy importante porque nos ayuda a entender cosas claves en el momento de la formulación. Entonces, ese logro principal, ese problema principal se convierte en un logro esperado. Incluso si yo traduzco y digo que hay poco, que hay mínimo, que hay bajos niveles, al formular el objetivo principal o el logro esperado, lo voy a poner como el alcance, como en términos ya positivos, como si se hubiera logrado. Y empezamos a hacer una transpolación lógica que nos va a ayudar a entender cosas. Así, la causa número 1, cuando yo la traduzco, la convierto en términos positivos, deja de ser una causa y se convierte en un medio. ¿Qué significa un medio? Es decir, en la estrategia, en lo que yo debo atacar o debo pronunciar en el proyecto. En ese orden de ideas, el medio 1 nos está ayudando a alcanzar el logro principal. Y si seguimos el ejercicio, vamos a tener el medio 2 y vamos a tener efectivamente el medio 3. Entonces, miremos. La relación entonces entre este logro y los diferentes medios es fundamental. Entonces, el medio redactado en condición positiva de un aspecto negativo que nos plantea una causa nos permite empezar a formular una lógica de lo que se espera con el proyecto y efectivamente esos efectos se convierten en fines. Entonces, arriba teníamos esas características, esos síntomas y aquí nos muestra entonces qué es lo que quiere lograr el proyecto. El proyecto tiene una finalidad, tiene unos objetivos que son inmediatos, unos objetivos de largo plazo, unos objetivos globales. ¿Y qué significa un objetivo? Lo que se quiere lograr. Efectivamente también esa causa indirecta se convierte en un medio indirecto. Entonces, ¿cómo así? En ese orden de ideas vamos a tener acá en un mapa una cosa muy interesante, un análisis muy interesante. Vamos a tener del problema principal o del logro principal hacia arriba, vamos a tener la finalidad del proyecto. Es decir, la finalidad del proyecto. Es decir, usted para qué está haciendo ese proyecto. Incluso si hacemos un círculo amplio, los indirectos nos dan una finalidad, digamos, global. Es decir, a qué proyectos o a qué problemas globales va a apoyar o va a aportar ese proyecto. Y dentro de este círculo de lo directo encontramos lo específico, la finalidad. Y de aquí para abajo vamos a encontrar
El cómo, vamos a mirar las estrategias en sí o el cómo se va a desarrollar el proyecto. Entonces, ¿por medio de qué se va a resolver el problema? Estos son los medios que va a desarrollar el proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, este mapa nos da también una orientación muy importante. Si el árbol de problemas nos presentó el análisis de la situación actual, el árbol de objetivos nos presenta el análisis de la situación esperada con el proyecto. Usted va a mirar esto y es posible que cuando esté traduciendo, por ejemplo, el efecto 1 en el fin 1, puede encontrar incongruencias y lo puede invitar a devolverse al árbol de problemas a identificar, porque muchas veces estás poniendo como efecto lo que es realmente una causa, o a veces pones como causa lo que es realmente un efecto. Este orden lógico del discurso y este orden racional de poner las piezas en orden nos ayuda a entender esto. Repito, es absolutamente clave que ese problema esté bien delimitado. Yo no puedo empezar a unir cada vez que vaya escribiendo categorías nuevas. Por ejemplo, seguimos con las categorías. Vamos a entender categorías en esto. Repito, las unidades de análisis, los sujetos, los objetos, los fenómenos y las variables, es decir, las características del proyecto en un marco complementario de delimitación espacio-temporal. Entonces, todo esto tiene que estar muy delimitado. Entonces, aquí sale otro texto. Hay un gráfico, hay unas informaciones y unos datos, pero de aquí sale otro texto, que es el pronóstico, los alcances del resultado de los proyectos. Entonces aquí puedo decir qué es lo que se quiere esperar, por medio de qué y qué finalidad va a encontrar. En ese orden de ideas es muy importante, esto es nuevo, esto va a estar en el taller número 2, ahí te van a pedir, cuando te pregunte entonces medio 1, medio 2, medio 3, está hablándote cómo traduces la causa 1, la causa 2 o la causa 3 del árbol de problemas, y los invito a que generen la graficación en árboles y con fichas y con piezas de este tipo que ayudan muchísimo. Repito, al mirar hacia arriba del logro principal, hacia arriba surge el objetivo general, y si miramos hacia acá abajo surgen los objetivos específicos. Muy importante. Los objetivos es lo que se quiere hacer con el proyecto, qué es lo que se quiere lograr. En ese orden de ideas hay unos objetivos generales y hay unos objetivos específicos. Atención, un proyecto tiene un solo objetivo general. Cuando vemos a veces en la formulación de proyectos, dice objetivos de manera genérica y dice 2, 3 objetivos, hay un error gravísimo, porque hay un objetivo general que tiene que ver con la finalidad del proyecto. ¿Y qué es la finalidad de un proyecto? Un proyecto nos cuenta la finalidad cuando nos está contando qué va a hacer, ¿sí? Y nos está contando para qué lo va a hacer. El objetivo general nos utiliza, acá por ejemplo en la mitad de los dos tenemos las categorías, es decir, las unidades de análisis, las variables, la delimitación. Tenemos un verbo en infinitivo que nos dice qué va a hacer. Recuerden buscar en internet listados de verbos para formular objetivos. Hay verbos débiles, hay verbos fuertes, hay verbos para objetivos generales y hay verbos para objetivos específicos. Entonces, de aquí para arriba nos da un resumen y nos cuenta qué va a hacer y para qué lo va a hacer. Y los objetivos específicos nos dice a través de qué, por medio de qué va a lograr el objetivo general. Entonces, en este orden de ideas, cuando en un objetivo general a mí me aparece el objetivo general dice por medio o a través de qué, está siendo incorrecto, porque eso es específico, eso no es general. La finalidad del proyecto es el objetivo general y los propósitos son los objetivos específicos. De hecho, se van a encontrar en la literatura del marco lógico que es muy normal que los proyectos tengan hoy un objetivo general llamado finalidad y un objetivo específico llamado propósito. En este momento los estoy invitando a que formulen solo 3 objetivos específicos, 3 objetivos que nos ayudan a entender cómo vamos a alcanzar a formular el objetivo general. Entonces, aquí viene el primer elemento alrededor de generar un documento que nos va a mostrar los alcances del proyecto y también nos va a identificar el logro principal o el objetivo general y por medio de qué.
Esto lo hemos denominado entonces resumen de objetivos. Cuando yo tengo claro el resumen de objetivos, tengo claro que tengo un objetivo general y 3 objetivos específicos. Vamos entonces a analizar. La metodología del marco lógico nos invita a que formulemos los objetivos como si fueran logros. Ejemplo, los que están en el sector escolar entienden muy bien esto, porque en el sector escolar ya no se trabaja por objetivos, sino por logros. Ejemplo, el desarrollo de habilidades y capacidades y no utilizando un verbo en infinitivo. Entonces, ustedes se pueden encontrar esas 2 formas de redacción. Como estamos en el marco, digamos, de lo universal y lo académico, es claro contar que tenemos que formular los objetivos con un verbo en infinitivo. Entonces, el objetivo general es la finalidad del proyecto. Es decir, si su objetivo general no responde el para qué es ese proyecto, no es un objetivo general. Vamos a revisar entonces lo que hemos formulado hasta este momento y le vamos a preguntar a ese objetivo general si sí está bien formulado. Entonces, yo como formulo un objetivo de manera normal, sea general o específico, un verbo en infinitivo. Esta es una forma tradicional. ¿Y qué es un verbo en infinitivo? Pues las terminaciones ar, ir. Después dice, esto le va a responder qué va a hacer. Después vamos a lo que estábamos poniendo ahorita. Aquí vamos a empezar a hablar de sujetos, de objetos, de fenómenos y de características. Aquí luego vamos a hablar de la delimitación espacio-temporal. Y finalmente vamos a responder la finalidad. Si jugamos con toda esta información vamos a tener redactado, no tienen que estar en este orden, pero generalmente sí se invita a que comencemos con el verbo que nos plantea las acciones, las actividades, sistematizar, desarrollar, no sé, porque si empezamos a hacer listas siempre va a quedar faltando algo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la acción que va a hacer con estos sujetos, objetos, fenómenos? Y por eso les decía al principio, el objetivo general del proyecto está absolutamente relacionado con la pregunta de investigación, con el problema y con el título del proyecto. Es decir, la relación entre el título del proyecto, la relación entre la pregunta, la relación entre el problema y la relación entre el objetivo son estos elementos que pusimos desde hace rato. Cambian las formas, cambian algunos elementos complementarios, pero es fundamental entenderlo. El resumen de objetivos nos va a dar entonces un objetivo general, 3 objetivos específicos. El objetivo específico puede traer más o menos lo mismo, pero nos va a hacer un énfasis a responder a través de qué o por medio de qué. Es decir, como el objetivo específico nos ayuda a alcanzar el objetivo general, es clave poner ahí cómo vamos a alcanzar ese objetivo general. Vamos entonces en ese orden de ideas a pasar. Cuando tengo claro eso, cuando tengo claro mi resumen de objetivos, que es lo que quiero hacer, la finalidad del proyecto, por medio de que el árbol de problemas me permitió que en esos objetivos específicos no los llenara de actividades, ni los llenara de metas. Y eso es lo que hace, por ejemplo, cuando uno está formulando un proyecto y se encuentra con que a veces no sabe si el objetivo específico es una actividad, es una meta o es un objetivo metodológico, porque también nos ocurre que cuando llegamos hacemos objetivo general y decimos un objetivo específico. Un ejemplo, realizar una encuesta, Eso no es un objetivo específico, eso es una actividad. Esa encuesta tiene que estar enmarcada en una serie de actividades que ayudarán a lograr el objetivo. Por eso es muy importante, cuando vamos acá en el proyecto, el formato número 2 nos va a preguntar por esto. ¿Qué es la alternativa? ¿Qué es la alternativa? La alternativa no es más que el desarrollo del proyecto. Es decir,
Empezamos ya a pasar al tema de la formulación en sí del proyecto, la formulación. Y esa formulación es un asunto absolutamente clave. La formulación tiene lo siguiente. Yo veo cuando me preguntan alternativa, porque con el mismo árbol de problemas y con el mismo árbol de objetivos pueden haber múltiples alternativas. ¿Qué es la alternativa? Ya es una pregunta para usted como proponente del proyecto. La alternativa es, con los recursos que usted tiene, con su conocimiento, con el talento humano, con el recurso material, etcétera, ¿usted qué propuesta hace? Entonces, cuando le pidan alternativa, usted lo que va a poner ahí es el desarrollo mínimo, en unos 15 renglones, en 2 párrafos, cómo va a desarrollar, es decir, cuál es su propuesta. Si tiene varias alternativas, desarrolla alternativa 1, alternativa 2, y ya luego le va a tocar identificar la más viable. Aquí les recomiendo que redacten la alternativa del proyecto que ustedes están pensando. Pongamos la pausa un momento, por favor. Entonces, he hablado acá sobre unas generalidades para que las tengan en cuenta. Este resumen de objetivos efectivamente me lleva al desarrollo de la alternativa. Ya tengo los objetivos. Vamos a empezar a hablar un poco de manera específica del formato que les invité, o ya, que he llamado taller número 2. Muchas de estas cosas están ahí en ese taller. Vamos a empezar a desarrollarlo de manera ordenada, paso a paso. Lo primero que nos pide, cuando yo tengo la alternativa, es decir, cuando yo ya sé qué es lo que más o menos quiero hacer, tengo que empezar a desarrollar unos elementos que son fundamentales. El primero, los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Generalmente cuando alguien le pone antecedentes y parte del sentido común, pues empieza a buscar en Google y empieza a poner antecedentes históricos, entonces desde el Renacimiento no sé qué, desde la Antigüedad, en el siglo XIX, en la coyuntura del siglo XX. Es muy normal cuando se pregunta antecedentes hacer uso inmediato de lo que son antecedentes históricos. Eso no es incorrecto, pero eso se llaman antecedentes históricos. También hay antecedentes epistemológicos. Y por supuesto hay los estados del arte. Y un estado del arte en sí es una investigación. Hacer un estado del arte es construir y determinar en qué nivel de investigación y de conocimiento va un tema específico. Entonces, sí, el estado del arte es un antecedente. Sí, los antecedentes históricos son fundamentales. Pero, ¿qué les estoy pidiendo yo acá en el formato de antecedentes? Yo les estoy pidiendo, les estoy haciendo unas subpreguntas para contar antecedentes. ¿Por qué? Porque estas subpreguntas que van a escuchar a continuación, porque estas subpreguntas dan la legitimidad de usted como proponente. Ejemplo, una agencia o en un ejercicio de cooperación, estos antecedentes dan cuenta que usted es legítimo y es idóneo para hablar del tema. Por ejemplo, primero, ahí te pregunto, proyectos similares, es decir, voy a ampliar acá, me gustaría que en este momento tuvieran en la mano el documento del taller número 2 para que vamos desarrollándolo. Posteriormente podemos, por los canales que tenemos ya disponibles, ya sea Zoom para hacer reuniones sincrónicas, o sea por el mismo WhatsApp, o por vía telefónica, o por internet, podemos resolver los problemas específicos. Entonces, ¿cuáles proyectos similares o proyectos sustitutos en el territorio de la investigación se han desarrollado? Aquí viene algo que es muy importante y me pasa mucho con los estudiantes universitarios. Para los estudiantes universitarios en sus proyectos, pues a veces pasa que nunca nadie ha hecho eso, que son los únicos. Pues resulta que la sociedad nunca, pues efectivamente es muy poco probable que el proyecto exacto suyo, con las mismas categorías y en la misma delimitación esté hecho. Pero en el territorio se han hecho trabajos, proyectos, intervenciones, investigaciones similares. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los proyectos similares o sustitutos o que podrían estar en el lugar donde está ese proyecto? Es un primer ítem. Efectivamente, la herramienta más cercana que tenemos es hacer búsquedas en bases de datos, en bibliotecas universitarias, en centros de documentación, en publicaciones, y hoy pues la internet pues con la cantidad de procesos sistematizados nos permiten indagar y encontrar algunos, pero no siempre esa es la única fuente de información. Muchas veces nos toca buscar informantes y por eso tenemos personas y colaboradores en el proyecto que nos ayudan y nos dan algo muy valioso, los datos y la información que necesitamos para llenar estos antecedentes. También nos pregunta,
Proyectos exitosos en el país. Si se fija, vamos a empezar a hablar desde adentro hacia afuera. ¿Qué proyectos sustitutos o similares hay en lo local? Es decir, en el territorio del proyecto que usted delimitó en el taller 1. Luego lo puedes ampliar en el ámbito nacional. ¿Y por qué nacional? Porque es importante entender que dentro de las esferas de los proyectos artísticos y culturales y sociales, hay una arquitectura burocrática, hay una estructura normativa, hay unas instituciones que son propias de cada país. Es decir, muchos de los proyectos nuestros, nada nos sirve saber qué está pasando en Venezuela o en Ecuador o en México o en los Estados Unidos, o como me pasa a ocasiones que en ocasiones ponen referentes pues, de Alemania o de Francia que tienen modelos de política cultural muy distinta a la nuestra. Por eso es absolutamente clave mirar lo local, luego establecer qué experiencias, qué proyectos similares hay en el ámbito nacional y luego empezar a ampliar el espectro en términos de Latinoamérica o si no en el mundo, porque también pues, puede pasar que haya algún proyecto que no se haya realizado, por lo menos en el hemisferio, y puede ocurrir pues, que sean experiencias muy exitosas en otras latitudes. Entonces vale la pena contar desde lo local, lo nacional o lo internacional, qué experiencias exitosas. También le pregunto a usted en ese ítem, pero no yo, le pregunto al formato, y disculpan que lo personalice, es clave en los antecedentes explicar también qué experiencia tiene usted en proyectos anteriores que hacen parte de ese sector, de ese subsector o de esa área. Eso también nos muestra la idoneidad suya alrededor de este proyecto. Esa experiencia, esa formación que ha tenido en proyectos anteriores. Ejemplo, en su pregrado. Si usted en su pregrado formuló cuál fue su tesis, cuál fue el área en el cual usted se movió, o en su trabajo, o, ¿por qué no? Ustedes son personas jóvenes la mayoría, porque ¿qué expectativa, en qué área tiene? Pero uno no se mete en un sector, y particularmente en el cultural y artístico nos pasa que hay muchas personas que se meten con muy buena voluntad, pero con una falta de idoneidad. El proyecto en los antecedentes nos debe mostrar la idoneidad, y de hecho en los datos anexos o adjuntos hay que anexar una hoja de vida de cada personal o de cada persona que está involucrada en el proyecto. También estamos pidiendo, esto es como marcar el contexto del proyecto. Ya tengo el árbol de problemas, ya tengo los objetivos, tengo el objetivo general, los específicos, ya expliqué qué quiero, tengo que ir entonces en este momento a mirar esos antecedentes y vamos a mirar algo que se llama la justificación. ¿Qué es una justificación? A ver, la justificación hay que poner mucho cuidado. Una buena justificación es el resultado de un buen diagnóstico. Me explico. Si yo tengo un buen diagnóstico, que formulé en el ítem anterior, yo tengo un diagnóstico, un análisis de situación actual, tengo los datos objetivamente verificables, etcétera. Yo tengo con elementos justificar. ¿Qué es justificar? La justificación es una parte muy importante de los proyectos que varía según los destinatarios y el grupo meta. Me explico. Un mismo proyecto, especialmente los de intervención, demos un ejemplo, un proyecto de talleres o de formación o de festivales, puede estar en poblaciones muy similares en distintos territorios. Entonces, eso hace que los destinatarios cambien y por eso el proyecto cambia la justificación de acuerdo a los destinatarios y el grupo meta. Entonces, si mi diagnóstico está formulado a partir de la identificación y el interés y las necesidades y las expectativas, tanto de destinatarios como de grupo meta, como de colaboradores, y tengo información clara de unas fuentes verificables, puedo construir una justificación. En el formato le estoy pidiendo una justificación muy clara. Ojo, en algunos anteproyectos he visto cómo la justificación se nos vuelve un montón como de marco teórico. Es decir, yo no le estoy pidiendo, al igual que en antecedentes, una justificación teórica. Es posible que haya formatos que te piden justificación teórica. Aquí lo vamos a llamar, en este ejercicio de formulación, todo eso teórico lo vamos a llamar el componente de fundamentación, que veremos más adelante y hará parte de un taller posterior. En este momento empezamos la formulación. Entonces es muy clave que tengamos muy importante qué es la justificación. La importancia de ese proyecto, la realización de ese proyecto es fundamental y por eso he dividido en el formato del taller, he dividido la explicación de esa justificación. Usted puede adjuntar
o anexar más información. ¿Qué le estoy pidiendo yo en este momento? Le estoy diciendo que responda a la pregunta, ¿qué sucede si el proyecto no se realiza? Es decir, de qué manera se acentuaría ese problema o la necesidad en caso de que ese proyecto no se realice, ¿qué pasaría? Eso nos muestra la importancia, la vigencia y hay un concepto muy importante, la pertinencia de ese proyecto en el marco de la gestión cultural, en el marco de la gestión artística, en el marco de patrimonio, de educación artística, de emprendimiento, en cualquier marco de cualquier proyecto es clave. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se acentuaría ese proyecto? También le pregunto, bueno, ¿cuál es la importancia de ese proyecto para los destinatarios y el grupo meta? Yo meto en un conjunto a los destinatarios, al grupo meta e incluso a los colaboradores, es decir, qué importancia tiene para ellos. Ejemplo, si es una institución, es clave mirar, por ejemplo, sus planes de desarrollo, sus políticas, sus programas. Si es, digamos, un grupo meta, es claramente posible remarcar ahí esa necesidad o ese problema específico que necesitan. Entonces, por eso es clave responder eso. ¿Por qué es importante y para qué es importante para ellos? Miren lo que estoy diciendo. El por qué es importante y el para qué es importante. No es lo mismo el preguntarse el por qué del para qué, ¿cierto? Ejemplo, cuando estamos en una pandemia mundial, si yo me pregunto por qué nos pasó esta pandemia, es posible que haya un conjunto de respuestas. Pero si yo me pregunto para qué ocurrió esta pandemia, miren que la razón nos puede explicar más para generar respuestas hacia este ítem. Absolutamente clave también entender dentro de la justificación algo que es absolutamente clave en el marco de este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los aportes, las novedades, es decir, la importancia de este proyecto para la comunidad artística o la comunidad cultural o la comunidad académica o la comunidad científica o los que usted concibe como participantes o involucrados o como comunidad de su proyecto? Y finalmente hay algo que es clave. Casi siempre cuando uno revisa proyectos, al igual como les decía de los objetivos, y son errores comunes, uno va a ver objetivos específicos y ve un montón de actividades que quieren convertirse en objetivos, ya vimos que no. Aquí también en justificaciones empezamos a ver que muchas veces la justificación viene desde una perspectiva personal, es decir, qué razones, necesidades personales o profesionales tiene usted para el desarrollo de este proyecto. Eso es muy importante y lo podemos poner, pero sería el último párrafo de la justificación. La relación entre justificación y diagnóstico es absolutamente importante. Vamos a seguirla teniendo en cuenta. Sigamos entonces en el desarrollo del formato. Sigamos. Entonces, luego de que tenemos eso, el formato nos empieza a preguntar por los objetivos, nos pide el árbol de objetivos, nos empieza a hablar del resumen de objetivos, ¿cierto? Y básicamente nos empieza a preguntar cosas muy interesantes. Tenemos en el ítem 4 del formato, nos empieza a hablar de formulación. Cómo los objetivos tienen una serie de actividades. Entonces, le estoy poniendo en el formato 5 actividades por cada objetivo. Es decir, cómo ese objetivo se desprende, volvemos a utilizar la palabra cascada, se desprende absolutamente se desprende en actividades. Entonces, ¿cuántas actividades se deben desarrollar para lograr un objetivo específico? Este no lo hacemos propiamente, no lo vamos a hacer ni lo pregunto con el objetivo general, lo pregunto con el objetivo específico, porque la cascada, para utilizar esa metáfora del objetivo general, es decir, el objetivo general se abre en 3 objetivos específicos y cada objetivo específico, estoy poniendo yo, se abre en 5 actividades y cada actividad se puede ver en 5 o 10 tareas o subactividades. Con las tareas y subactividades es que se hace lo que llamamos los cronogramas, ¿cierto? Estas actividades que hacen parte de los objetivos nos ayudarán posteriormente a entender el tema alrededor de lo que vamos a llamar componentes, etapas o fases del proyecto. Entonces, el formato nos empieza a pedir, objetivo 1, qué actividades o subactividades tiene y las empezamos a desarrollar. Objetivo 2, lo mismo, objetivo 3. Posteriormente, cuando tenemos esto, el formato nos está preguntando
inmediatamente nos pregunta, bueno, entonces usted tiene los objetivos. Ok, tengo los objetivos. Muy bien, ¿qué sigue? Las actividades las tiene. Entonces empecemos a hablar. ¿Y usted cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, aquí viene un tema muy interesante cuando seguimos trabajando en el cómo. Y esos objetivos nos pasan a algo que yo he denominado en este formato componentes. Componentes. Los componentes es lo que se llama regularmente los momentos, las etapas, las fases, las unidades de ese proyecto. Todo proyecto tiene componentes o tiene unidades. Entonces, miren, los componentes, incluso algunos formatos los llaman simplemente actividad, con mayúscula la A. Y porque dice que la actividad la componen un montón de subactividades y las subactividades tareas. Yo quiero llamarlo componente o fase y que el componente tenga un conjunto de actividades y las actividades tareas. Entonces vamos a hablar en este lenguaje de hoy, estamos hablando de componente o fase. El componente tiene actividades y las actividades tienen tareas. Lo expliqué hace un instante. El conjunto de tareas hace una actividad, el conjunto de actividades hace un componente, el conjunto de componentes nos ayuda, digamos, a desarrollar el proyecto. Entonces, esos componentes tienen una relación muy cercana a lo que son los productos o resultados y el uso del tiempo. Es decir, si yo estoy planteando mi proyecto a 8 meses, a 16 meses, a 2 años, yo tengo que dividir ese tiempo desde el punto inicial hasta el punto final en unas etapas que me van a dar puntos críticos en un cronograma, y esos puntos críticos van a entregar unos subproductos o unos resultados que el conjunto de resultados va a ser el paquete completo del programa. Entonces, la unidad de tiempo es fundamental para determinar el producto. No se hace al cálculo matemático, se hace básicamente en la evaluación de la capacidad instalada y de los recursos y en lo que realmente se necesita. Es como edificar, un componente es una etapa. Entonces yo, por ejemplo, primero tengo la etapa 1, luego la etapa 2 y luego la etapa 3. Yo no llego a la etapa 3 sin haber construido la etapa 1. Me explico. Si en mi proyecto tengo una etapa que se llama diagnóstico, ¿cierto? Da un producto. Ese producto que da este componente diagnóstico es el diagnóstico. Y ese diagnóstico puede ser un documento escrito con unas características específicas. Pero para hacer ese diagnóstico yo tuve una cantidad de actividades que me permitieron hacer ese diagnóstico. Voy a dar un ejemplo: revisión en fuente documental, entrevistas a informantes y personas del sector, una observación participante, un registro fotográfico, etc. Hay 2, 3, 5, 10, 20 actividades que permitirán hacer el componente diagnóstico. Pero en el diagnóstico después sigue, por ejemplo, otra etapa. Ejemplo, formación. Si aparece la etapa de formación, cuáles son las unidades o las actividades que va a tener en un lapso de tiempo para que cuando termine la etapa de formación, cuántas personas fueron formadas, en cuánto tiempo. Entonces es clave entender cada etapa. Y hay muchas formas de proyectos y hay muchas etapas. Voy a jugar con varios ejemplos para que lo entiendan. Si yo tengo un proyecto de investigación, pues tendré una primera etapa de indagación y exploración temática. Apenas haya indagado y explorado, tengo un resultado que son unos archivos de información. Después, con esa información yo puedo pasar a otra etapa, que puede ser sistematización y organización de la información, o puede ser la etapa de conceptualización y argumentación, puede seguir una etapa de explicación, puede seguir una etapa de proposición. Es decir, cómo hay diferentes etapas que van construyendo. Yo no empiezo a hacer la propuesta, que es lo que nos pasa en este momento a la mayoría de proyectos, porque esta es una clase de formulación. Esto es formulación. Entonces nos puede pasar que estamos haciendo proposición sin tener la explicación, la conceptualización, la argumentación, la sistematización y la indagación. Eso puede pasar, pero hay otros proyectos que tienen otras etapas. La sensibilización, la convocatoria, la presentación, es decir, ya usted creo que comprendió. Tiene el tiempo, tiene los recursos que le permitirán hacer esas fases o momentos que estoy preguntando en el punto 6. Cuando pasamos al campo de metodología, esto es muy interesante. Ustedes van a tener o han tenido clases de investigación
Los proyectos de investigación son muy exquisitos y tienen una exigencia muy grande con las rutas del proceso. Es decir, toda la ruta metodológica que se trabaja y que parte básicamente de un modelo cualitativo o cuantitativo o cuantitativo o cualquier modelo de primero, segundo, tercer orden, cuál es el enfoque, y esos enfoques tienen unas herramientas. Entonces, ¿a dónde voy? El punto de metodología te está preguntando el cómo, pero ya con unas preguntas muy específicas. ¿Cuál es tu metodología, tu método? ¿Cuál es tu enfoque? Y de ese enfoque, ¿cuáles herramientas son? Aquí muchas veces nos toca estudiar. Ejemplo, de manera muy gratuita, a veces vamos y decimos, no, mi proyecto tiene un enfoque cualitativo, no, es un modelo cualitativo desde un enfoque etnográfico y la herramienta que estoy utilizando es el estudio de caso y con el estudio de caso estoy mirando unos testimonios de historias de vida de ciertas personas. Ahí están relacionando. Las herramientas que trae cada enfoque y cada método pueden dialogar a veces, pero a veces son distintas. Entonces hay que poner mucho cuidado con esto y vendrán cursos o tienen cursos de investigación que les permitirá trabajar esto, porque este solo ítem es tema de un tema específico que lo podemos trabajar, si me lo solicitan, podemos hacer una clase solo de esto. Les invito a que hagan una estructura gráfica, es decir, como un flujograma del proceso, teniendo en cuenta los modelos, teniendo en cuenta los enfoques, los momentos. Es muy importante establecer básicamente cómo se grafica eso. Creo mucho en los gráficos, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, y aquí me gustaría una estructura gráfica del proceso o de la ruta de investigación, o la ruta de investigación-intervención, o la ruta de intervención que va a tener en el lapso de tiempo. Y es muy importante también un punto que pregunto sobre el equipo humano. ¿Cuál es el equipo humano que va a desarrollar el proyecto? Si está en el marco de una institución, ¿cuál es el organigrama, la estructura, la relación de juegos, de roles, de niveles de autoridad, de toma de decisión? Cuando tú estás en un grupo de investigación, hay un director de investigación, hay unos auxiliares, muchos de ustedes están solos, entonces este ítem sobra, pero para los que van a trabajar en el marco de instituciones y como estamos en formación de proyectos, es clave tener esto. Entonces, el formato después nos invita a desarrollar el tema de indicadores, que quiero dejarlo para una próxima reunión. Vamos a ir avanzando en el formato. Como les dije, es muy probable que este proyecto, este ejercicio que trabajamos hoy, es muy probable que el taller número 2 los haga devolverse al taller número 1 y por eso el taller 1 y número 2 después se van a reunir. Tengan en cuenta lo siguiente, que es absolutamente clave. No estamos trabajando formatos como tal. Los formatos los dan las entidades patrocinadoras de proyectos. Yo tengo aquí la formulación de mi proyecto y cuando esté aplicando a una beca o una licitación pública, yo solamente debo poner la información que me piden. Esto es como decir la matriz del formato del proyecto general donde yo descargo, es como el contenedor donde yo voy descargando los contenidos y luego de manera muy selectiva cojo los contenidos que necesito para llevarlos a los formatos cuando se requieran. Seguimos entonces en contacto, van a trabajar, estoy abierto, me van preguntando lo que necesiten, trabajen mucho el formato, lean la literatura, lean la bibliografía del curso, péguense, naveguen en la información, de esto hay mucho y cualquier pregunta estoy atento, digamos, a atenderlos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.